Muy buenas tardes, bienvenidos a Unprecedented Virtual Forum. Esta tarde nos toca digitalización y cómo los retos de la digitalización se implantan en los procesos industriales. En este caso contamos con la colaboración de los Strategic Partners de la Business Unit, más casos de éxitos que nos van a ilustrar sobre esta digitalización y lo importante que es para nuestra industria. Tenemos el placer de que esta sesión sea moderada por Francesc Cortés de Leitat, con lo cual yo le doy la palabra a Francesc para que pueda en estos momentos introducir a los compañeros y disfrutar de la tarde. Bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, bienvenidos a esta jornada de retos de la digitalización en la química aplicada. Me llamo Francesc Cortés, soy de manager de robótica de Leitat, centro tecnológico. Bueno, cuando me dijeron que iba a moderar una jornada de digitalización de la química aplicada, dije, bueno, pero es que yo de química no tengo mucha idea, soy ingeniero y además la química, bueno, me costó un poquito en su momento. Bueno, al ver los ponentes y al ver los temas a tratar, ya lo vi más claro y bueno, con la industria aplicar la industria 4.0 a la industria química, bueno, es una cosa que ya me parece más asequible. Vale, recuerdo los primeros sistemas distribuidos que se usaban en las grandes factorías de procesos continuos como las químicas, las siderúrgicas, papel, cemento, que eran sistemas muy complejos de control distribuido, con muchos cables, muchos sensores. Además, se tenías que pasar con un fabricante, con un proveedor de la automatización, porque eran incompatibles entre sí. Cada uno tenía su solución y sus sistemas de control más o menos avanzados. Bueno, espero que lo que vayamos a ver hoy sea más asequible, más flexible y fácil de usar. Hablaremos cómo vamos a aplicar estas tecnologías, sobre todo en una planta petroquímica, los retos que se supone. También hablaremos de la conectividad del 5G, que de hecho nos va a permitir quitar cables, es decir, hacer sistemas de conexión sin hilos con altas velocidades y bajas latencias. También nos permitirá pues que no tengamos que tener todos los controles in situ, podemos tener las cosas en otro sitio para poder hacer el control de los sistemas de producción. Y también, inicialmente vamos a ver también temas sobre todo temas logísticos y cómo se pueden aplicar de forma automática operaciones logísticas en las industrias. Bueno, en este momento, las distintas tecnologías que tenemos son la potencia de procesamiento, las comunicaciones rápidas, de baja latencia, el tema IA, la distribución de redes, IoT, nos van a permitir aumentar mucho la flexibilidad Y la capacidad de adaptar los procesos industriales a las necesidades de producción. También es importante que estas tecnologías sean interoperables y que permitan trabajar entre ellas de forma sencilla, que no tengamos que dedicar esfuerzos en poder hacer que todo funcione conjuntamente, evidentemente. Y luego tenemos el factor humano, que es decisivo como siempre, y tanto integrar la experiencia humana y los datos, entre comillas, humanos en un entorno altamente digital, es decir, que no solamente son los datos digitales los que cuentan, también son los datos que las personas aportan y sobre todo hacer que el trabajo de las personas sea mucho más seguro y mucho más ergonómico de lo que hasta ahora ha sido gracias a estas tecnologías 4.0. Bueno, sin más, empiezo a presentar a los participantes. El primer participante va a ser Julián Villalobos, de la empresa GitPlus. GitPlus es una empresa tecnológica especializada en logística inteligente que aplica tecnologías avanzadas para crear operaciones de logística. Julián, concretamente, es el Sales Director de España y Portugal de la empresa. Ha nacido en Madrid, le gusta mucho el ajedrez, los juegos de mesa y sobre todo viajar, pero no puede viajar actualmente porque ya sabemos que viajar ahora es un poco más difícil que hace unos cuantos meses. Julián es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Glamorgan del Reino Unido, Máster y CIL en Dirección de Empresas de Logística y actualmente es el director, como he dicho, el director comercial de GitPlus. Sin más, Julián, tienes la tribuna.
Bien, muchísimas gracias, Francesc, por la introducción. Gracias primero a Francesc por, como decías, la introducción y también a FIRA de Barcelona y a Leitat por la oportunidad de participar aquí hoy con todos vosotros en este evento de digitalización que vamos a realizar. Voy a empezar a compartir la presentación. Bien, voy a empezar a compartir la presentación. Correcto, aquí. Vale. ¿Se ve la presentación? Perfecto, ya tiene que estar en pantalla. Bien, voy a empezar hablando de la compañía de G+. G+ es una compañía líder en cuanto a la industria, a robótica AMR para los sectores de logística y de industria. Tenemos más de 10.000 robots implementados a nivel mundial. Somos más de 800 empleados a nivel mundial, de los cuales la mitad son ingenieros que trabajan en I+D+I. Tenemos más de 300 patentes a nivel mundial y operamos en más de 20 países. En cuanto, bueno, a nivel de operación global, pues estamos prácticamente en todo el mundo, como se puede ver, con oficinas, servicios, estaciones para dar servicio, partners y también para mantenimiento. En cuanto al crecimiento de la robótica aplicada pues, a la industria, se espera que en los próximos 4 años, todos los estudios indican que va a haber un crecimiento prácticamente exponencial, llegando a más de 50.000 instalaciones en todo el mundo, ¿no? Esto hay diferentes informes y todos indican que va a ir hacia arriba la industrialización y la digitalización y robotización. Nuestras referencias para comentar el tema de todas las industrias es más de 10.000 robots integrados, más de 8 millones de entregas en el último 11 de noviembre, más de 300 clientes diversificados en diversas industrias, más de 300 patentes, como he comentado antes, aplicadas mundialmente y más de 20 países operando globalmente. Nuestro foco principal en cuanto a robótica pues es el e-commerce, la logística, la moda y también la fabricación. En cuanto a robótica, las familias dentro de los diferentes productos, tenemos las series P, que son ideales para realizar procesos de picking y preparación de pedidos, ¿vale? Con una 99,99% de eficacia. Las series C, que acercan la caja hacia el hombre para realizar los pedidos. Las series M, que son de moving, que es simplemente y llanamente es mover de un punto A a un punto B la mercancía. Las series S, que son clasificación, lo que todos conocemos como clasificación de paquetes, idóneo pues para empresas tipo courier o logísticas. Y las series F, que son los forklifts de toda la vida. Y ahora vamos a ver algunos vídeos que van a mostrar el ejemplo de cómo se ha hecho, cómo se está haciendo a nivel industrial en algunos de las empresas. Vale. Vamos a compartir algún vídeo. Este primer vídeo es un ejemplo de aplicación, además viene muy a día de hoy, de cómo se puede aplicar la robotización para las oficinas y almacenes en nuestro robot Lavender, que básicamente lo que hace es desinfectar las oficinas en un radio de gérmenes, en un radio de 1 a 3 metros, dependiendo de la exposición. Aquí vamos a ver el robot cómo se empieza a funcionar y se para en el momento que viene una persona se acerca, porque el ultravioleta, pues la exposición puede ser dañina para continuar después cuando esa persona ya ha vuelto a no estar en el radio. La instalación es muy sencilla, muy rápida y básicamente trabajan de noche en almacenes, oficinas, en fin, en diferentes espacios. Os dejo un poco en el vídeo, dura 20 segundos más. Las dimensiones es 1,70 m de altura por 74 por 50 y tiene instrucciones vocales, para emergencia y detectores de humanos, sensores humanos. Este sería el primer ejemplo que está teniendo bastante éxito pues, en hoteles, sobre todo en
en Asia, hoteles, en industrias. El segundo ejemplo es una empresa que prepara pedidos, que es aplicado a logística, se puede aplicar también al sector químico, al sector, luego veremos algún ejemplo del sector farmacéutico. Y aquí vemos cómo nuestros robots, en este caso implementados 57 robots en este almacén, con una instalación mínima, porque realmente son los códigos QR, las etiquetas de código QR que están en el suelo instaladas, van moviendo y acercando las estanterías hacia la estación de trabajo donde está el picker, la persona que realiza la recogida y realiza el pedido. Esto ha permitido a esta compañía pues pasar a multiplicar por 3 su ratio de eficiencia y eficacia en cuanto a recogida de líneas por hora y por estación de trabajo. Antes estaban en 100 y ahora están en prácticamente 400 en cuanto a eficiencia y en cuanto a eficacia un 99,99%, ya que el error es prácticamente imposible. Y un último vídeo que voy a compartir, que es el último robot que hemos lanzado, que hicimos la presentación el 5 de noviembre aquí en Fira Barcelona. Es un robot que acerca la caja a la persona. Este robot pues permite que con una mira telescópica que tiene de 1,5 metros, poder coger cajas que pesan hasta 40 kilos, multiplicar por 2,5 veces el espacio del almacén. Y como se puede ver, bueno, trabaja obviamente en una zona que no está permitido la presencia humana, y con solamente un pasillo de 1 metro de anchura permite incrementar por 2,5 veces, como decía, el espacio en el almacén, y hasta 5 metros de altura. Y bien, y volvemos otra vez a la presentación. Y aquí. Bien, como hemos visto los 3 vídeos, que son los ejemplos más claros de picking y de caja al hombre. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, estos ya los que hemos visto, el P800, son mercancía a la persona. Este también es el otro ejemplo que hemos visto, el tercero, de caja a la persona. Y esto es lo que va a venir a partir de ahora, de 2021, es el pedido hacia la persona. Estos robots acompañan a la persona que está preparando el pedido a lo largo del almacén. Esto incrementa pues, de 2 a 3 veces el tiempo de eficacia operativa, y hasta unos ratios de picking de hasta 600 piezas por hora y por estación, incrementando, como decía, el espacio de almacenaje y reduciendo los costes laborales. Y con la gran ventaja de la gestión de picos de producción y también que se pueden relocalizar fácilmente a otros almacenes o bien financiar mediante leasing o renting. Estos son los ejemplos en el caso de moving, de mover de un punto A a un punto B, con inteligencia artificial, por supuesto, con navegación láser, de una manera, con una operación muy suave, altamente adaptables y con un alto valor y retorno de inversión,
Estos no serían tan aplicables al sector químico porque es más para el sector de paquetería, es clasificación de paquetes. Y como casos de éxito me gustaría mencionar dos. Aunque nosotros nos concentramos en e-commerce, retail, manufacturación, automoción y también farmacéutica logística, hay dos casos que han sido bastante exitosos. Uno es la empresa Jointown Pharmaceutical Group, que con 127 centros de distribución logística ha conseguido hacer unos ratios de 10.000 piezas por hora con un 99,9% de eficacia. Esto lo que les ha permitido, como vemos aquí las fotos de los diferentes robots trabajando, les ha permitido un retorno de inversión de menos de 2 años e incrementar una tercera parte las operaciones que tenían en su almacén. Y asimismo han conseguido reducir los costes de equipamiento y aplicar un modelo innovador en cuanto se refiere al sector farmacéutico y a sus almacenes. La empresa también Sinopharm, que es el mayor distribuidor farmacéutico, como segundo ejemplo, pues en un espacio de 1.500 metros cuadrados con 10 estaciones y 399 estanterías, ha conseguido llegar a entre 80 y 120 líneas por hora y por persona de ratio de picking. Esto significa que estaban acostumbrados a tener 30, 40 líneas por hora y ahora hacen de entre 80 y 120 líneas por hora, multiplicando por 3 la eficacia del picking manual, reduciendo nuevamente la intensidad de la fuerza de trabajo y aumentando la eficacia. En resumen, el retorno de inversión de este tipo de digitalizaciones, de automatizaciones, estamos hablando entre 1 y 3 años, con una eficiencia del 200 al 300%, y con una efectividad de un 99,99%. Y un valor muy importante es que el plazo de implementación está en torno entre 1 y 3 meses. Algunos de los reconocimientos que tiene G Plus a nivel mundial y algunas de las coberturas en los medios de comunicación que hemos hecho. Por mi parte, nada más, insisto, agradecer a FIRA y a Leitat la oportunidad de presentar nuestras opciones y nuestros servicios y muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Francesc, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Julián. Una sola pregunta, porque no vamos muy bien de tiempo. ¿El robot este de desinfección está disponible? ¿Se puede comprar? Sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta 500.000 de unidades sin problema. Después ya habría que... No, vale. No, 500.000 de unidades. No, bueno. No, perdona, Francesc, dime. Dime. No, sí que está disponible, se puede comprar. Estamos hablando de una inversión que está rodando en torno a los 52.000, 54.000 euros, porque supongo que tú me lo has preguntado y yo te agradezco la pregunta. Mucha gente quiere ir al grano, ¿no? Entonces, la inversión es relativamente importante, pero no deja de ser un robot que desinfecta y que elimina los virus de noche cuando la gente no está en las oficinas o en los almacenes, etcétera. Entonces, el retorno de inversión es bastante claro. Si el ambiente está limpio y desinfectado, pues el retorno de inversión es bastante rápido. Bueno, solo animar a los oyentes, a los que estén aquí escuchando este debate o este foro, que si tenéis algún tema de logística y algún caso, pues habláis con Julián y Julián os intentará resolver el problema, ¿vale? Con su gama. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente presentación, que es Rosa Paradell. Rosa Paradell es ingeniera de telecomunicaciones, diplomada en ciencias empresariales y máster en ingeniería y gestión de las energías renovables con 20 años de experiencia en el sector TIC. Y actualmente, desde hace 4 años, está en la Fundación IDOSCAT, que la Fundación IDOSCAT se dedica a desarrollo e investigación sin ánimo de lucro en el ámbito de las arquitecturas, aplicaciones y servicios de Internet. Evidentemente, tocan todos los temas relacionados con 5G, IoT, Big Data y ciberseguridad, etcétera. Entonces, nos va a explicar las tuberías del futuro para poder comunicar y conectar los distintos aparatos de la industria 4.0. Cuando quieras, Rosa. Pues muchas gracias, Francesc, y gracias a la organización por invitarme. Como os estaba comentando, Francesc, mi misión hoy aquí es explicaros un poco, introduciros a la tecnología 5G
y luego explicar algunos de los casos de uso que pueden ser relevantes en el entorno de la industria química, ¿no? Bueno, como os decía, pues bueno, I2CAT es un centro tecnológico de tecnologías digitales avanzadas y llevamos trabajando en el desarrollo de proyectos, primero de investigación, ahora ya más aplicados, de 5G desde el año 2013. O sea que ya vamos, pues, para eso, para los 7 años, para los 7 años y pico ya trabajando en esta tecnología. Entonces, ¿qué es esto de la tecnología 5G? Bueno, pues la 5G es la quinta generación móvil. No es un cambio como el resto, es realmente un cambio radical. Es un salto tecnológico muy importante en el que ahora vamos a ver los detalles, pero en el que cambiaremos toda la red de telecomunicaciones, ¿vale? ¿Qué es las principales características que tenemos con 5G? Pues son las que estáis viendo aquí. Tenemos una velocidad muy grande, tenemos una capacidad de movilidad de alta velocidad, de una latencia, o sea, una comunicación en tiempo real. Todo esto que os estoy diciendo, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir una experiencia de usuario continua, sin fallos, sin cortes, ¿vale? Esto podrá dar servicio a algunos entornos críticos que hasta ahora, pues con la conectividad disponible, no se puede utilizar esta comunicación móvil, sino que tienen redes específicas, ¿no? Y también nos permitirá la comunicación masiva de objetos, ¿vale? Cuando hablamos de 5G, si alguno de vosotros ha estado alguna vez en una presentación, pues siempre se habla de un triángulo con 3 características que son estas que estáis viendo ahora, ¿vale? Por un lado está el hecho de que va a permitir la comunicación masiva de objetos, hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿vale? Esto nos permitirá, pues realmente, este lanzamiento del Internet de las cosas que llevamos años oyendo que está llegando, ¿no? Y que vamos avanzando en lo que son las tecnologías de comunicaciones de los objetos, y con el 5G se prevé que realmente haya esta subida exponencial que todos estamos previendo, ¿vale? Luego tenemos pues un ancho de banda muy mejorado, o sea, estamos hablando que pasaremos de 100 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo, o sea, podremos utilizar esta tecnología en casos que ahora pues no sería posible, ¿no? Solo nos podemos pensar en casos, solo se puede sustituir por fibra óptica, ¿no? Entonces, en un entorno móvil, por ejemplo, en el entorno, sin ir más lejos, del entorno de media, cuando quieras hacer una entrevista o una transmisión de vídeo en directo, pues este tipo de características serán fenomenales, ¿no? Y luego tenemos la última de las características, que es la baja latencia, es decir, la comunicación en tiempo real por debajo de los 5 milisegundos, ¿vale? Algunos hablan hasta 1 milisegundo, con lo cual para el ser humano es tiempo real, y además ultra fiable, una disponibilidad del 99,999% de las redes de telecomunicaciones, ¿vale? Estos entornos nos permitirán pues trabajar en casos que hasta ahora no nos planteamos, pues como dar conectividad a vehículos autónomos, ¿no? Que realmente tener la información en tiempo real y poder tomar una decisión respecto a la conducción es básico para nuestra seguridad, ¿no? Para la seguridad de las personas, por ejemplo, ¿no? Y también la automatización de cualquier sector industrial, ¿vale? Cuando hablamos de 5G, no vamos a entrar en detalle, pero cuando hablamos de 5G hablamos de muchas palabras, ¿no? Pero sobre todo quedaros con el tema de virtualización, softwareización de las redes de telecomunicaciones, la posibilidad de hacer, dotar de una flexibilidad enorme a las redes de telecomunicaciones, y también el tema del edge computing, que es la capacidad de llevar capacidad de computación al extremo de la red, ¿vale? Yo creo que es importante que tengamos claro que estamos en un momento realmente importante de revolución tecnológica, ¿no? Yo creo que en unos años nuestros hijos, nuestros nietos, depende de los años que tengamos, estudiarán en los libros de historia esta época, la época de la conectividad inteligente, en la que vamos a disponer de estas autopistas de las telecomunicaciones móviles, que será el 5G, ¿no? Más allá de las autopistas fijas que ya tenemos con la fibra óptica. Tenemos la inteligencia artificial, por otro lado, tenemos el Internet de las cosas, tenemos la computación cuántica, todo esto está convergiendo en el mismo momento en el tiempo, y vamos a ver cómo se van a transformar realmente nuestra actividad, desde la más básica a la actividad económica, de una manera que ahora mismo creo que no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? Si hablamos de este 5G,
¿Cuál es su penetración? Pues mira, justamente ahora se están empezando a desplegar las redes 5G aquí en España, ¿no? En lo que es el espectro de 5G va a muy baja frecuencia, que por algo se han tenido que resintonizar la TDT en algunas zonas, porque va a ir la banda de 700 MHz. La que está ya, se ha subastado el espectro es en el ámbito de los 3,5 GHz. Y luego vamos al entorno de los muy alta velocidad, de los 20 gigas, ¿vale? Que eso será para radioenlaces de muy alta capacidad. Entonces, mira, ¿qué dice la GSMA? ¿No? Dice que en el 2025 se prevé que haya más o menos un 29% de penetración del 5G aquí en Europa, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos que esta es una tecnología que va a tener un impacto muy grande en generación de trabajos, un impacto muy grande en beneficios, ¿no? que obtendremos en las diferentes industrias, pero también va a tener un coste muy elevado de despliegue, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar siempre bien los modelos de despliegue de estas redes y además hay que trabajar en los casos de uso para acelerar este despliegue de las redes 5G. Una de las características que van a ser muy diferentes de lo que es el uso de las redes móviles hasta ahora es que nuestras redes móviles con el 4G, el 90% del tráfico o incluso más, el 95% del tráfico es realmente de personas, ¿no? Es el que hacemos nosotros con nuestros móviles, con nuestras diferentes actividades, ¿vale? En cambio, con el 5G se prevé que este tráfico de las personas se vea compensado y llegue a ser más o menos solo el 50% del uso de la red y el otro 50% sea de objetos, de cosas, ¿vale? De cosas que serán relacionadas con estas industrias que estáis viendo aquí, que son las que tendrán mayor impacto, que en transporte, en temas de media, de salud, de energía, de utilities, de manufacturing, etcétera, etcétera. Pero también tendremos un impacto social, ¿no? O sea, el 5G con esta capacidad de conectividad en tiempo real, de alta capacidad, sin fallo, pues nos podrá ofrecer pues, servicios de telemedicina, servicios que nos permitirán mejorar nuestra calidad de vida en nuestras casas. También es una tecnología más eficiente energéticamente, por lo tanto, reduciremos la contaminación y con toda la automatización de la movilidad nos ayudará también en temas de reducir el tiempo en el que dedicamos a la movilidad. Y ahora os voy a explicar un poco de casos de uso aplicados al sector industrial, ¿no? Para que nos pueda inspirar cómo nos puede ayudar en el sector químico, petroquímico, la tecnología 5G a automatizar nuestro trabajo, ¿no? Nos facilitará el incremento de la automatización de las líneas de fabricación, ¿vale? Nos permitirá mejorar el mantenimiento remoto, la utilización de inteligencia, de realidad aumentada para resolución de incidencias, los vehículos automáticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunos ejemplos, pues mira, en la iniciativa 5G Barcelona, que es una iniciativa que lidera la Mobile World Capital, pero tecnológicamente la lideramos desde I2CAT, el CTO es de I2CAT, hicimos esta prueba de concepto con Acciona en este caso, que era pues la posibilidad de operar remotamente cierta maquinaria en tiempo real que podíamos hacer gracias a la eliminación de los problemas de latencia, ¿no? Realmente al tener este tiempo real. Nos permitía también intercambiar información de parámetros ambientales y también entre los propios robots, de manera que les permitía hacer tareas colaborativas, ¿no? Veis, aquí están un poco las características de 5G y vemos que está el tiempo real, la posibilidad de movilidad y la garantía de la calidad de servicio. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos un ejemplo que se hizo en este caso en Suecia y que es el primer caso en el que se monitoriza redes que están enterradas. En este caso era una mina, ¿no? Pero esto es un caso que es interesante también entiendo para vuestro sector porque está muy enfocado a la seguridad industrial, a detectar, a poder desplegar en cualquier ubicación, incluso en sótanos, las ubicaciones más remotas, sensores que puedan pues, detectar gases, detectar o movimientos, en este caso pues temblores, etcétera, etcétera, y de esta manera poder hacer en el caso que sea necesario una evacuación o tomar las medidas de seguridad necesarias.
¿Qué más tenemos? Pues un ejemplo en este caso que se hizo en la fábrica de Nokia en Finlandia, en el que lo que tenían era pues una monitorización en tiempo real de la línea de producción y había una inteligencia artificial remota que estaba monitorizando esta línea de producción y era capaz en tiempo real de avisar al operador que había la línea de producción para que hiciera y darle unos consejos para mejorar lo que es la capacidad de producción, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues aquí tenemos un par de ejemplos ya para terminar que están relacionados más pues con la logística, ¿no? También un aspecto importante en la industria es que, ¿no?, nuestra cadena de suministro o nuestra cadena de distribución de productos pues sea eficiente, ¿no? Y aquí en este caso hay un par de ejemplos de puertos, en este caso es un ejemplo del puerto de Hamburgo en el que se trabajó pues la monitorización de los barcos, la monitorización de los camiones dentro de lo que es en las infraestructuras del puerto, que como sabéis son kilométricas. También pues la posibilidad de llevar realidad aumentada para ciertas aplicaciones, dar consejos a los gestores de la infraestructura. Y para terminar, pues tenemos este caso, que es un caso que se hizo en China, que lo que tenían eran automatizadas pues estas grúas que cargaban y descargaban los contenedores y a la vez de que automatizábamos estas grúas nos permitía también en tiempo real monitorizar el estado de estos contenedores, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las características que os digo que puede tener el 5G, pero al final se trata de monitorizar en tiempo real gran cantidad de objetos conectados, gran ancho de banda y a partir de aquí cualquier reto pues se puede afrontar y se puede trabajar. 5G pensar que es una tecnología facilitadora. Por encima ayudará a la robótica que están hablando los compañeros, ayudará a los temas de inteligencia artificial y al final es una tecnología facilitadora. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Una pregunta. Tienes un participante que está muy interesado en saber cuándo van a llegar los 5G en las zonas de baja densidad de población, es decir, zonas rurales, etcétera, porque ahora se cubrirán las zonas metropolitanas, las zonas industriales, pero las zonas más remotas, ¿cuándo se van a cubrir? Bueno, cuando la pregunta no es tanto el cuándo, sino el cómo, ¿no? O sea, el cuándo pues está en manos de los operadores, ¿no? O sea, los operadores tienen el espectro compartido, pero como os decía, es una tecnología cara para desplegar y por lo tanto se prevé que haya modelos de compartición de infraestructura activa entre los operadores, ¿vale? Que permitan acelerar este despliegue en las zonas rurales. Aquí en Cataluña estamos trabajando un proyecto con la Generalitat de Cataluña que se llama TDA 5G Rural, precisamente enfocado a esto, a definir los modelos tecnológicos y digamos, de negocio para que hacer viable en un modelo de colaboración público-privada este despliegue y la aceleración del despliegue del 5G en entornos rurales para que no haya una nueva brecha digital. ¿De acuerdo? Entonces, estos se están analizando tanto desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Para ver si se puede trabajar pues, con algunas arquitecturas más interoperables y no trabajar con las soluciones solo de los grandes fabricantes que son muy robustas, son muy estables, pero son muy cerradas y tienen un precio pues, que no lo hace muy competitivo. Entonces, trabajar con soluciones Open RAN, interoperables, que entren otro tipo de fabricantes que hagan que esto sea un poquito más cost effective, ¿no? Digamos. Sí, la interoperabilidad es primordial. Luego hablaremos un poquito de esto. Bueno, voy a dejar paso ahora a los dos participantes porque los dos son de Tecnalia. Ambos están trabajando en la refinería o están en la digitalización aplicada de seguridad y eficiencia y fiabilidad de la refinería de Petronor en Muskiz, en Vizcaya. El primero, Joaquín Rubio Botia, responsable del equipo de fiabilidad y mantenimiento de esta operación de digitalización aplicada, seguridad, etcétera. Joaquín trabaja desde el 2003 en el campo de la investigación aplicada en el ámbito de la seguridad industrial y en el mantenimiento y actualmente dirige el equipo de fiabilidad y mantenimiento de Tecnalia que está orientado al desarrollo de nuevas soluciones para el mantenimiento del sector industrial, del transporte y en el sector energético
siempre bajo el paraguas de la industria 4.0, ¿vale? Presento también, aunque esté aquí en la pantalla, está Joaquín, voy a presentar a José Mari Cabero, que va a salir después, porque así ya estáis los dos y luego ya embalazáis las presentaciones, que es Project Manager y consultor en Tecnalia, también en el tema de digitalización aplicada a la seguridad, eficiencia y fiabilidad. José Mari es doctor en Ingeniería y Telecomunicaciones y máster Executive en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad del País Vasco. Su experiencia profesional empieza en el año 99 con 2 años de consultor para la empresa Ericsson dentro de la unidad de test de equipos. A partir del 2002 se centra más en I+D, I en el ámbito nacional e internacional y en temáticas de Internet del futuro, ¿vale? En 2005 y 2007 estuvo como investigador en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, profundizando los aspectos del comportamiento humano, que es muy interesante, mediante el uso de dispositivos de comunicación portátiles o portables, wearables, para entendernos. Y tiene mucha experiencia en el campo de la trazabilidad de objetos y seguridad de los trabajadores, ¿vale? En la actualidad está trabajando en la optimización de procesos productivos mediante el uso de analítica de datos en diferentes verticales de la industria. Pues sin más, por favor, Joaquín, empieza tú primero y luego ya José Mari continuará. Muy bien, pues muchas gracias, Francesc, por la presentación y, por supuesto, gracias a FIRA y a Leitat por la invitación a participar en esta jornada sobre digitalización. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada. Efectivamente, y ahora ya proyecto y le cambio para que podáis ver. Creo que ya se ve correctamente la presentación, ¿verdad? Vale, asumiré eso como un sí. Muy bien. Bueno, pues como ha comentado Francesc, mi compañero José Mari y yo pertenecemos a Tecnalia. Voy a invertir 30 segundos en describir un poquito nuestra compañía, nuestro centro tecnológico. Somos un centro tecnológico como puede serlo Leitat. Nosotros estamos básicamente, nuestro personal está básicamente en el País Vasco, pero también tenemos oficinas y personal en Madrid, en Zaragoza, en Montpellier, en Francia, en Colombia. Somos 1.400 personas en plantilla. De hecho, somos el primer centro tecnológico privado a nivel español y, lógicamente, con tanta gente somos un grupo, un equipo de trabajo multisectorial y multitecnología. No investigamos por investigar, aunque eso evidentemente es algo que tiene que hacer alguien, en este caso universidades, otro tipo de centros. Nosotros somos un centro de investigación aplicada que intentamos recoger esa investigación básica en curso y conseguir solucionar problemas concretos y específicos con las empresas, siempre intentando ir como socios tecnológicos y estratégicamente alineados con las empresas de nuestro patronato o empresas con las que colaboramos. Y tenemos, lógicamente, como centro tecnológico una estrategia en el ámbito de la digitalización. José Mari y yo pertenecemos a un equipo de trabajo donde reunimos capacidades a lo largo de toda la pila de la digitalización, desde el desarrollo de nuevos sensores, sistemas de adquisición, sistemas de comunicación y gestión del dato, hasta metodologías de analítica de datos, de inteligencia artificial, para poder extraer la información de esos datos y poder realizar o desarrollar sistemas de soporte a la decisión para tomar decisiones óptimas, bien sea en temas de mantenimiento, como es mi caso, en temas de proceso, en temas de seguridad, como ahora comentaremos un par de ejemplos. En ese sentido, nos acercamos en su momento a Petronor y a Petronor Innovación, que es el centro de innovación que generó Petronor hace unos pocos años, y vimos que estábamos muy alineados en la estrategia de digitalización que nosotros presentábamos con el trabajo que estaban haciendo ellos a nivel de Petronor y a nivel incluso de Grupo Repsol. Ellos están trabajando desde hace ya tiempo con nosotros y con otras entidades en la transformación digital global de la empresa, orientada a temas de seguridad, eficiencia y de fiabilidad, ¿vale? Nosotros en Tecnalia trabajamos con diferentes empresas del sector químico, algunas están presentes en las jornadas
que están siendo ahora organizadas por FIRA y por Leitat, como puede ser Dow Chemical, BASF o, como vamos a presentar ahora, pues los proyectos que tenemos con Petronor. De hecho, tenemos un acuerdo marco con Petronor, de forma que somos socios tecnológicos con ellos. Y entre los proyectos que estamos desarrollando, vamos a mencionar rápidamente dos. Uno orientado a mantenimiento, que comentaré enseguida, y otro orientado a temas de seguridad en planta, que comentará mi compañero José María. Como dijo, nos acercamos en su momento con las capacidades tecnológicas y el conocimiento en mantenimiento a Petronor para poder ofrecerles avanzar en la maduración de su aproximación al mantenimiento en base a soluciones tecnológicas. El mantenimiento en el sector químico, petroquímico, oil and gas es fundamental. Los procesos continuos exigen una alta disponibilidad de los activos que hay en planta, especialmente de los activos críticos, y ahí les propusimos diferentes aproximaciones hacia pasar desde un mantenimiento preventivo o predictivo incluso a lo que llamamos un PHM, un Prognosis Health Management, es decir, soluciones tecnológicas para poder diagnosticar, y diagnosticar implica detectar, identificar y localizar los fallos y poder estimar vida útil remanente asegurando la función de ese activo. Y para eso pusimos encima de la mesa una serie de tecnologías. Algunas son clásicas, es decir, hay metodologías clásicas como puede ser el tema de ANFES, ¿vale? Que nos permiten identificar pain points en procesos, hasta sistemas de IoT o sistemas de analítica de datos o de Big Data. El conjunto de la aplicación de todas esas tecnologías nos ha permitido avanzar con ellos en esa maduración de la solución tecnológica hacia ese PHM que comento. Y, bueno, pues intentamos avanzar más allá de los sistemas clásicos de mantenimiento basado en la condición. Se han desplegado una serie de sensores inalámbricos en base a vibraciones sobre una serie de activos críticos, a partir de los cuales podemos de una forma automática tener información de la salud actual y futura de los activos. Pero además hemos conseguido fusionar la información de salud con la información de mantenimiento. Es decir, ya no solo es saber qué pasa, sino qué tengo que hacer para solucionar la previsión de que pueda tener un problema en un tiempo determinado. Pero además, un paso más es desarrollar soluciones basadas en el contexto operativo. No es lo mismo que yo esté operando una bomba multietapa en un régimen normal o le esté sacando fuera de su régimen. La degradación de la salud de esa bomba y, por ende, la estimación de vida útil remanente que voy a tener va a cambiar si estoy sacándola de su régimen de funcionamiento normal. Integrar esa información de contexto operativo para poder ajustar mi previsión de fallo es lo que hemos estado haciendo también con Petronor. Y, por último, la analítica de datos, el Maintenance Analytics, la IA, los modelos basados en datos tienen sus propias limitaciones. Afortunadamente, en el sector químico, como ya hemos comentado, el tema de la disponibilidad es algo muy relevante. En general, las empresas tenéis los activos sobremantenidos, precisamente para evitar que haya fallos. De forma que existe una ausencia de información de cómo operan los sistemas cuando están degradándose o cuando están cerca del fallo. De manera que fallos no sucedidos, un sistema que no esté alimentado de fallos que no han sucedido, no va a poder reconocer ese tipo de fallos que no han sucedido. Por eso es importante, y en este proyecto lo hemos puesto encima de la mesa, hibridar información de analítica de datos, hibridar información de salud actual, pero también introducir modos de fallo generados sintéticamente porque tenemos un conocimiento y lo tenemos en Tecnalia, pero también lo tienen en Petronor y en ese sentido creo que es un ejemplo de colaboración, el poder utilizar tecnologías o conocimiento de degradación de fallo para poder hacer modelos y poder generar datos sintéticos de cómo fallaría un sistema y poder completar sets de datos incompletos con datos de fallos sintéticos. De manera que podemos tener el conjunto de información necesaria de salud actual, de salud hipotética de cuando un sistema podría fallar, más mantenimiento, más necesidades de producción, para poder en conjunto hacer un pequeño gemelo digital. No hace falta que el gemelo digital sea de toda la planta. El gemelo digital lo tenemos que utilizar para poder integrar la información que sea relevante en cada caso y poder de esta manera completar la información de datos que no han sucedido, de fallos que no han sucedido, de forma que generamos un sistema que es capaz, a partir de sensores distribuidos,
sobre diferentes equipos. En este caso, la prueba piloto incorporaba un par de equipos que introducían aire fresco y extraían aire viciado de un horno, un soplante y una extractora y una bomba centrífuga multietapa, y coger información de salud a partir de estos sistemas de sensores distribuidos, fusionar esa información con los datos del proceso y poder llegar a prescribir cuándo podíamos tener la operación de mantenimiento más adecuada en el momento que mejor le viniera a la planta. Y en ese sentido se generó un pequeño interfaz donde Petronor es capaz de poder recibir información sobre el estado actual y futuro de sus equipos. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría insistir en el tema del interés de la fusión de información heterogénea. Es decir, los modelos basados en datos, la inteligencia artificial por sí misma tiene un valor, pero tiene aún más valor cuando combinamos esa información de proceso, esa información de salud y el conocimiento de dominio concreto que en este caso aportaba también Petronor para poder obtener información y tomar las mejores decisiones. Este es el ejemplo que quería comentaros en el tema de mantenimiento y doy a paso ya a mi compañero José Mari para que hable de la parte de seguridad. Gracias, Joaquín. Hola a todos en desde el espacio exterior, en este frío y lluvioso día desde el País Vasco. Muchísimas gracias, Joaquín, y muchísimas gracias, Francesc, por la presentación y a la Fira y a la ITAT por la invitación para contaros, esta en la que es nuestra experiencia, en el mundo de la industria y en particular en Petronor. Mis compañeros han hablado de la digitalización en el mundo de la industria. Normalmente cuando hablamos de digitalización hablamos en muchísimos casos de automatización, como es el caso de Julián cuando ha hablado de los AMRs o cuando Joaquín está hablando de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Esto, que duda cabe, es súper importante y ahonda directamente en lo que es la productividad y la eficiencia de la industria. Pero hay una parte muy importante que no es baladí, que conviene recordar, y es toda aquella que tiene que ver con los operarios, ¿verdad? Todas aquellas personas que mueven el día a día de la industria, ¿no? Es importante entender que la digitalización no solo toca los procesos, sino que toca a aquellos que tocan los procesos, en este caso, los operarios. En mi experiencia en lo que es el sector del oil and gas y en particular en las refinerías, solo conozco una persona a la que le preocupen sobremanera las dos vertientes, es decir, la productividad y los operarios. Y en este caso son los jefes de parada, ¿verdad? Los responsables de que la actividad productiva pare para realizar tareas de mantenimiento a la par que en la refinería hay una actividad frenética con gente propia de la refinería y un montón de subcontratas exteriores que entran a realizar labores de mantenimiento. Por dar ciertas cifras, en una parada de mantenimiento en una refinería pequeña, no demasiado grande, estaríamos hablando casi del orden de 2.000 personas trabajando en un área no demasiado grande realizando tareas de mantenimiento 24/7. Todas esas personas tienen una presión añadida y es que mientras están trabajando la actividad productiva ha parado, con lo cual se está perdiendo dinero, ni más ni menos. Un día de más en una parada implica un montón de dinero que no se está metiendo en caja, ¿de acuerdo? El jefe de parada es responsable de todo eso. Allá por el 2014, 2015, cuando yo comencé a trabajar en este sector y en particular en esta refinería, yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque no conocía en detalle toda esta problemática y cuando comencé a hablar con el jefe de paradas la empecé a entender. Y la entendí plenamente cuando vi lo que era una parada in situ, ¿no? La gran preocupación de un jefe de parada y, en definitiva, de toda la refinería es qué ocurre si hay un problema de seguridad en la refinería. Estamos hablando de que una refinería es una zona muy grande, muy extensa. Como he dicho antes, hay del orden de 2.000 personas trabajando. Muchas de ellas desconocen cuál es el día a día de la refinería porque acaban de llegar de una subcontrata. Los trabajadores llegan de todas las partes de España y de fuera de España en este caso. La gran preocupación del jefe de parada es la siguiente. ¿Qué ocurre si tengo que evacuar la zona de parada? ¿Cómo tengo la certidumbre de que no hay nadie en esa zona de parada? De que nadie se ha quedado en una zona de parada. Los trabajos en una refinería durante una parada de mantenimiento fundamentalmente son de dos tipos. Aquellos que se realizan en los exteriores de todas las instalaciones de la refinería, es decir, en la zona de la refinería, pero que no incluye tuberías, cubas o similares.
Y luego, pues efectivamente, dentro de todos esos espacios confinados, ¿de acuerdo? Hay un montón de huecos, un montón de recovecos, un montón de gente trabajando que necesitas monitorizar. En aquel momento entendimor que la mejor manera de realizarlo era mediante un sistema de geolocalización que diera información respecto a dónde se encontraba la persona dentro o fuera de un espacio confinado, y que además fuera capaz, bueno, pues de comunicarnos de cualquier tipo de alerta que pudiera tener la persona que está trabajando. Estamos hablando de alertas de hombre muerto, mediante, pues mediante sistemas de detección de que la persona no se mueve, obviamente, de botones de pánico y demás. Y ahí, Joaquín, si puedes, por favor, pasar la transparencia. Y ahí, bueno, pues comenzamos un proyecto en el que en determinadas fases fuimos desarrollando un sistema basado en un conjunto de wearables, ¿vale? Luego veremos alguna imagen que llevan los propios operarios y que permiten, mediante una infraestructura que se despliega en la zona de parada, monitorizar su ubicación en todo momento, así como las entradas y salidas dentro de espacios confinados. El número de espacios confinados en una parada puede ser múltiple. Estamos hablando de, bueno, pues quizá en una zona de 100 por 100 metros por 50 de alto, pues puede haber del orden de 200 espacios confinados diferentes, ¿vale? Trabajando personas 24/7, bueno, es todo un lío. Entonces ahí diseñamos un sistema que consistía, como digo, en un conjunto de dispositivos portables que llevan los trabajadores y un conjunto de infraestructuras de comunicaciones que desplegábamos en toda la zona de parada, ¿vale? Toda esta información que se recopilaba en planta se llevaba a un servidor central desde el cual se monitorizaba absolutamente toda la actividad en planta, entendiendo por actividad las posiciones X y Z de las personas, en la presencia de personas dentro de espacios confinados y, en caso de que lo hubiere, alarmas del tipo no hay movimiento o botón de pánico que indicaría que hay una situación de emergencia que tiene que ser atendida. Joaquín, por favor, otra transparencia. Bueno, aquí sin más, lo que hemos pretendido mostrar es, bueno, que todo este sistema que he descrito, pues, bueno, pues tiene una forma, ¿no? En este caso, en la parte izquierda hay una serie de pulseras, ¿no? Que fue la forma en la que decidimos diseñar el wearable y que luego con la experiencia hemos visto que quizá no es la mejor por determinadas razones. Y también la infraestructura de comunicaciones que se ve tanto a la derecha en forma de cajas con un número, que ese número lo que indica es la cantidad de personas que se encuentran dentro de los espacios confinados, y una serie de infraestructuras de comunicaciones, tanto cableadas como inalámbricas. Hay un aspecto muy relevante que toca específicamente al mundo de las refinerías y en general al sector oil and gas, que es que este tipo de trabajos se suelen realizar en condiciones ATEX, que se denominan, ¿verdad? Son condiciones especiales, antiexplosivas. Estamos hablando de entornos peligrosos. Y es verdad que durante las paradas para las cuales se diseñó este sistema, normalmente esas zonas de parada se desclasifican, pero sí hay que pensar una cosa, y es que así como la infraestructura de comunicaciones que es fija, estamos hablando de esas cajas que tienen los números, hay otras que se mueven, que son los wearables que llevan las personas. Y esos wearables en particular tienen que cumplir una serie de condiciones que son condiciones ATEX para trabajar en una refinería. Eso le da una dificultad técnica añadida, ¿vale? Que al mismo tiempo es barrera de entrada cuando te vas a comparar con otros proveedores de tecnología. Bueno, sin más, un pequeño comentario al respecto. Las tecnologías que aquí se barajaban eran tecnologías fundamentalmente inalámbricas, ¿vale? Estamos hablando de Bluetooth Low Energy, estamos hablando de Ultra Wideband para localización precisa y de redes 3G y 4G para la comunicación con los servidores. Y básicamente, y con el tiempo que tenemos, esto es todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias por la atención. Vale, muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado un poquito del horario, pero bueno, no pasa nada. Dos preguntas. Una para Joaquín. El tema de recoges muchos datos en para hacer el mantenimiento y recoger los datos de las máquinas. ¿Cómo tenéis problemas de compatibilidad? No sé, aquí tengo un eco y me alejo y no. Bueno, ¿tenéis problemas de compatibilidad? ¿Tenéis problemas de poder recoger los datos de diferentes máquinas o marcas? Bueno, es buena pregunta, sí. Por el tema de que en muchos casos hay sistemas propietarios que pueden ser complicados. Afortunadamente, ahí Petronor ha hecho una apuesta importante
y digamos que nos permite acceder a estas fuentes de datos heterogéneas, temas de datos de sensores, datos del GMAO que están utilizando, de una forma transparente porque lo tienen todo en una plataforma común en la que están invirtiendo además un esfuerzo considerable porque ven que pueden extraer mucha información salvando los nichos aislados de información que pueden tener. Y además es un tema relevante porque hay un conflicto que se está dando continuamente entre los temas de servitización, es decir, los fabricantes de equipos están intentando valorizar el conocimiento que tienen de los equipos y no solo vender un equipo, sino vender el servicio de mantenimiento. Pero también es cierto que intentan resguardar ese conocimiento y lo único que venden son, en muchas ocasiones, resultados, pero no los datos en bruto. Frente a esa tendencia de servitización están las empresas que están intentando dotarse o incluir dentro del conocimiento que tienen en sus plantillas y lo que quieren es no solo tener un diagnóstico, sino tener también la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese choque entre servitización e intento de capacitarse y de adquirir y de incluir el conocimiento, ya no solo de fiabilidad, sino también de analítica de datos dentro de las propias plantillas, pues el tipo de soluciones abiertas, escalables, que permitan introducir ese conocimiento, pues es donde estamos viendo una oportunidad, ¿no? Entonces, ahí Petronor, afortunadamente, y Grupo Repsol está haciendo un trabajo importante que nos ha facilitado el acceso a este tipo de datos. Muy bien. Y una cosa para José María. Yo ya estoy escamado porque cada vez que hacemos cosas que hacemos seguimiento de la gente que trabaja las actividades, tenemos problemas legales, tenemos problemas de confidencialidad. ¿Esto cómo lo habéis resuelto? ¿O cómo lo atacáis? Bueno, con transparencia. Efectivamente, si este tipo de sistemas, a pesar de ser terriblemente necesarios desde mi punto de vista, tiene un grandísimo problema que es efectivamente el personal al que va dirigido. Es muy importante pues explicarles a la persona el para qué está este tipo de herramientas, que no deja de ser otro que para su seguridad. Este tipo de herramientas se puede utilizar para tres cosas fundamentalmente. Una es para la seguridad, para el safety. Otra es para la productividad y otra es para el control. Las dos primeras son fácilmente entendibles. El safety no hace falta explicarlo porque además ya lo he explicado. La productividad se trata de no fijarse qué hace José Mari en un momento determinado, en un sitio determinado, sino tratar a todo el conjunto de los operarios como flujos de personas. Y el control es lo no deseable, pero que a veces, efectivamente, hay dirigentes que se ven tentados a ello, ¿no? Que es saber si los trabajadores están en el fumadero o no están en el fumadero. No son los casos a los que yo me he enfrentado normalmente, pero solo hay una manera de combatirlo y es con transparencia. Es la misma información que tú compartes, que efectivamente la vean ellos en todo momento. Y de hecho, este es un problema que salvando las distancias, cuando estamos hablando de la aplicación Radar COVID para el COVID, por ejemplo, se ha notado, ¿no? Desde anonimizando los datos, no necesariamente hablando de ubicaciones, sino hablando de proximidades, ¿no? Bueno, hay maneras de hacerlo, no es sencillo, pero lo que sí está claro es que es el mayor problema que hay realmente, porque lo que ocurre de facto es que las personas, los operarios, a veces se encargan precisamente de romper las pulseras, de romper los wearables, porque no están convencidos de que efectivamente eso esté para lo que les dicen que está, ¿no? Claro. Bueno, yo diría que la solución es poner robots. Entonces ya no habría temas legales, aumentaríamos el 5G, Rosa estaría contenta porque tendríamos que incrementar. Además, nuestros robots ya están preparados para el 5G. No, broma, era una broma, José María. ¿Vale? Además, incluso necesitaríamos vuestros datos para mejorar nuestros robots y la AI. O sea, que quedaría todo en el grupo este de webinar. Y seguro que Francesc de Leitat nos podría ayudar con I+D. En fin, perdonad por la interrupción. Se me ha ocurrido esta idea. Perfecto. La generación del Spectrum somos peligrosos. Podemos discutir lo que queráis. No hay problema. Ahí podemos... en general, hay un tema que me está rondando la cabeza. El 5G, ahora voy a poner una pregunta abierta. O 5G en general, las tecnologías, ¿qué barreras tenemos para poder implementarlas? Yo el 5G... o otras tecnologías, es el tema de
de la penetración de las señales o la distribución de las señales dentro de las factorías es un problema, o hay otros temas, otras barreras que podamos decir que existen para implementar las tecnologías digitales en la industria química. Una es 5G. Esto, Rosa, ¿cómo ves el 5G en la industria química? Rosa, tienes el micrófono cerrado. Lo que os diría es que tenemos un reto, digamos, de regulación en este caso, ¿no? Si te fijas en lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Donde la industria es un sector muy importante, cuando han subastado el espectro de 5G, han reservado parte del espectro para que se pueda desplegar una especie de 5G privado a nivel industrial o a nivel en una zona, de manera que la información que es los datos de esta industria, que es su bien más preciado, no tenga que salir a la red de un operador y volver. Eso es una de las cosas que más importan a las industrias, ¿no? El hecho de tener sus datos controlados y no que vayan por una red de telecomunicaciones de un tercero, ¿no? Entonces, aquí en España se ha subastado todo el espectro entre los operadores de telecomunicaciones y de momento en la franja del 3,5 GHz no hay la opción de poder hacer un 5G privado, ¿no? Se tendría que estudiar con los operadores modelos que habría que ver si es viable o no. Por lo tanto, a ver si las próximas subastas de espectro tienen en cuenta este tema y permiten que haya una franja o una parte para poder desarrollar estos 5Gs en la industria más privada porque efectivamente es un reto, es una necesidad de la industria, ¿no? La industria, cualquier tipo de industria, pero la química especialmente, hay ciertos datos que son muy privados, ¿no? Y muy básicos para su negocio que no van a querer, bueno, ni siquiera que salga de su infraestructura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso el 5G sí que una de las cosas, esta capacidad de concentración de dispositivos por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera, hará que tenga mucho mejor rendimiento que el resto de tecnologías inalámbricas que han dado muchos problemas en su implantación en entornos industriales en general. Vale, Joaquín, no, José Mari, otras barreras que tengáis tecnológicas que impidan introducir estas energías 4.0 en la industria química, alguna que os ocurra. Bueno, a mí me parece el tema de la heterogeneidad de los activos, ¿no? Es decir, las plantas en España no son plantas nuevas, es decir, hay plantas que llevan muchos años, los equipos lógicamente tienen una vida útil y se van reponiendo, los equipos más nuevos tienen mucha más conectividad, pero sí nos encontramos que hay equipos que tienen 15, 20 años que siguen perfectamente funcionando y de ahí no hay información. Es decir, entonces ahí el reto es cómo digitalizar un activo antiguo, ¿no? Porque equipos caros y modernos, como pueden ser turbinas modernas, generan gigabytes de información cada pocos minutos y ahí hay mucho conocimiento y muchas posibilidades de avanzar. Pero el tener activos antiguos y luego, bueno, pues los procesos químicos o de oil and gas son plantas grandes, es decir, la escalabilidad de las soluciones es un factor importante. Ahí sí es verdad que con todo el tema del abaratamiento de soluciones de sensores hay una oportunidad, ¿no? Pero bueno, también lo que he comentado, es decir, no se trata de ahora tenemos el 4.0, tenemos el 5G, tenemos que forrar todo de sensores, ¿no? Hay que hacer un ejercicio previo de identificar cuáles son los puntos críticos, la información que realmente quiero extraer y dedicarnos a sensorizar eso. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio complicado entre plantas antiguas, equipos antiguos y la oportunidad que nos da ahora esa disponibilidad de sistemas IoT que realmente son muy escalables. José Mari, no sé si querías comentar algo. Sí, a mí en la parte que me toca, que es la de operario, hay una muy importante, muy importante, y es que los tecnólogos solemos proponer soluciones independientemente de la realidad, es decir, soluciones muy fancy, muy sofisticadas, pero la realidad operativa de planta es otra muy distinta. Antes lo he mencionado brevemente cuando he comentado que nosotros dimos la forma de una pulsera a nuestro wearable. Cuando estás en el día a día con ellos y te das cuenta de que los operarios
y esto que voy a comentar va a parecer un mensaje de Epi Blas, trabaja con las manos, te das cuenta de que realmente, seguramente, un wearable que sea una pulsera no es lo idóneo. Y por otra parte, los operarios lo que sí que no son es un árbol de Navidad en el que puedas colgar absolutamente de todo. Con lo cual, si además del traje especial que llevan, el traje especial del traje especial, el EPI que ya tienen para detectar el sulfídrico, el casco, las gafas, le queremos poner otro wearable, le queremos poner unas gafas de realidad aumentada, le queremos poner un exoesqueleto, al final el operario te va a decir, pero bueno, hombre, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Con lo cual, en la línea de lo que tú has comentado, Joaquín, la concentración de funcionalidad que queremos en determinadas tecnologías, en determinados gadgets, es fundamental, ¿vale? Y a poder ser que no los lleve el operario, ¿no? Hay soluciones basadas en visión artificial, por ejemplo, para la problemática que yo estoy comentando, o sensores que pasen inadvertidos para ellos, es fundamental, fundamental. Esto es algo que nosotros hemos aprendido con la experiencia y que todos aquellos que llevan un tiempo conocerán, y los que no, por favor, que se den por conocidos porque lo van a sufrir, ¿vale? Básicamente. Muy bien. Entonces, a ver, para Julián, en la automatización que proponéis, que impacta directamente en la eficacia y en la seguridad de las plantas, ¿en qué sentido, en qué volumen lo impacta? Es decir, temas de seguridad de personal, temas de vuestras soluciones logísticas, ¿cómo impactan o cómo ayudan al tema de seguridad personal y el tema de automatización? Bien, pues nuestras soluciones, la ventaja que tienen es que mientras antes tenías una persona continuamente yendo de un punto A a un punto B a un punto C para hacer todo el recorrido y recoger en diferentes cajas toda la orden, el pedido, y se pueda cruzar con una otra máquina que estuviera funcionando, o pues aquí directamente es el robot el que acerca toda la estantería, como hemos visto en uno de los casos, toda la estantería hacia la persona que está en un puesto que además está delimitado perfectamente, que ahí no entra el robot, con lo cual no hay posibilidades de accidente. Y luego, es en uno de los ejemplos, y en el otro ejemplo en el que habíamos que eran 5 metros de altura, directamente cogía la caja. En esa zona solo trabajan robots y no trabajan personas. Entonces, la eliminación en cuanto a seguridad, ya si llevaran el reloj, el wearable que tienen... ¿Perdón? Sí, no, continúa, perdón. Perdón, es que no sé si me veía bien. Vale, entonces decía que si llevaran ya el reloj de José María y de Joaquín, pues ya sería que rizar el rizo, ¿no? Pero un poco esto, ¿no? Anteriormente, pues los operarios tenían que hacer muchos kilómetros dentro del almacén y ahora no, ahora directamente están estáticos y apenas hacen metros de distancia a lo largo de la jornada. Entonces, en cuanto a se incrementa la eficiencia y la eficacia, porque el operario ya no tiene que andar y no tiene que cruzarse, y muchas veces va despistado, puede chocar con otra persona, se equivoca, tiene que volver. Entonces, esto ya queda eliminado totalmente. Yo conozco una empresa que ha combinado las pulseras wearables con la logística. Y el AGV va a buscar a la persona que lleva la pulsera donde le tienen que entregar el material. ¿Vale? Y además la pulsera comunica con el equipo logístico, con el sistema logístico, para decir que ya ha recogido el material y que la AGV se puede dedicar a otra tarea. Es decir, hay toda una serie de sinergias en todo esto que estás hablando, y aquí podemos incluir 5G y podemos incluir todo lo que queráis, para mejorar todo el sistema logístico y el sistema de distribución. Yo quería puntualizar sobre una de las preguntas en las que comentabas antes con Rosa, el 5G, y comentaba Rosa sobre Alemania. Yo conocía bastante bien una empresa alemana química, del sector químico, que es BASF, que todos los conocemos, pues bueno, aparte hacían hasta cintas de audio. Entonces, esta empresa, yo recuerdo en los años 80, tenía en una de sus plantas en Alemania una propia central térmica, aparte de sus propias vías férreas. Entonces, esto que comenta Rosa, de que los alemanes quieren, en sus fábricas, tienen esa visión, esa capacidad de visión de decir, no, quiero un 5G privado, máxime ahora que muchos pues piensan que si nos escuchan, nos espían un lado u otro, etcétera, ¿no? Y los datos al final
lo comentaban Joaquín y José María, son vitales en cualquier empresa, son vitales. Ahora mismo es casi, yo diría que es el dinero, futuro dinero de la empresa, los datos, porque con los datos tomas decisiones, etcétera. Entonces, es muy importante y de verdad, en eso estoy totalmente con Rosa de acuerdo, que en las próximas subastas, que a quien corresponda, pues piensen que a lo mejor en España, no sé si no tenemos tanta industria como en Alemania, pero sí que sería bueno empezar a pensar en tener 5Gs privados, porque si no, para nosotros, para el tema de los robots, pues no va a haber una impactación muy grande porque tenemos la opción de Wi-Fi y la opción de Wi-Fi en el propio almacén, pues ya el cliente su propio Wi-Fi, pero bueno, luego está el tema de seguridad, ¿no? Del operador, al final esto va por internet y va a algún sitio, pero el tema de los 5G privado sí que lo veo muy, muy buena idea y si ya lo están haciendo en Alemania, ¿por qué aquí no? Entonces, me parece muy bien y sobre todo que los alemanes siempre piensan en tener la logística, supongo que por temas quizás históricos, de tener la logística lo más asequible y lo más independiente y no depender de otros factores, ¿no? De una posible guerra comercial, una posible guerra tecnológica entre bloques, etcétera. Y nosotros estamos en medio y vamos a recibir seguro. Pues, tengo una pregunta del chat. Que preguntan si la tecnología del VPN es compatible con los planteamientos 5G. Si el VPN y el 5G, si se puede privatizar todo esto para que no haya problemas de privacidad. Micrófono. Precisamente el 5G permite hacer una cosa que se llaman slices, ¿vale? O sea, con esta parte que hemos dicho que son redes definidas por software y que se pueden virtualizar funciones de red, etcétera, etcétera, te permite hacer slices para garantizar calidad de servicio y privacidad máxima en las... O sea, van un paso más allá de las VPN, sí, ¿no? Vamos a tener esta disponibilidad absolutamente, sí. Vale. Tenemos que empezar a cerrar el foro, ¿vale? El debate, porque ya nos pasamos unos cuantos minutos. ¿Tenéis alguna cosa más que queráis decir o algún tema concreto? ¿Alguna cosa que sea realmente que se os haya quedado dentro? Y si no, lo cierro. ¿No? Adelante, ya puedes cerrar por mi parte. Cerraremos porque si no... Bueno, yo quiero agradecer sobre todo a las personas que han estado escuchando este foro, a vosotros, a Julián, a Rosa, a Joaquín, a José Mari, vuestra participación. Espero que sobre todo que este foro haya ayudado a la gente que tenga los conceptos claros y sobre todo que si tienen un problema que tienen una aplicación o un requerimiento o una cosa que crean que pueden mejorar, que se pongan en contacto con cualquiera de nosotros para poder ver lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar su competitividad. Pues sin más, yo me despido y agradezco a todo el mundo y nada más. Entiendo que no queda más que decir. Pues vale. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Venga. Chao. Adiós.